Comenzamos a compartir lo que es la música del recuerdo, ¿eh? Toda esta hora dedicada solamente para usted, querida amiga, que está en su casa, pensando que va a ser de almuerzo, pensando que va a ser el fin de semana, y tantas cosas por hacer, pero siempre conservando los protocolos. Lo prometido es deuda. Me encuentro en el estudio con mi querido amigo personal, un gran apoyo para mí, por supuesto, un excelente profesional en lo que hace. Me refiero al señor Felipe Pardo, a quien le damos la más cordial bienvenida, psicólogo, por supuesto, y de los buenos, que se dio el tiempo y tuvo la amabilidad de acompañarnos para conversar un ratito con todo esto que está pasando hoy en día. ¿Cómo está, Felipe? Buenos días. Muy bien, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación, Pepito. Gracias a usted por venir, pues, amigo mío. Si bien es cierto, Felipe, estamos en tiempos que no entendemos. Hace 3 semanas, te pongo el caso, preguntas que me hace la gente, hace 3 semanas estábamos en cuarentena total, ahora estamos en fase 4. La gente tiende a confundirse, la gente tiene miedo, tiene ansiedad. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Claro, ha sido este periodo, y no ahora, sino que durante aproximadamente 2 años, inclusive a lo mejor un poquito más, se ha apoderado de nosotros muchas emociones, po. Y dentro de eso la incertidumbre, ¿cierto?, es una de las grandes. La incertidumbre es no saber qué es lo que viene, qué es lo que pasa realmente. Y eso va sumando también a lo mejor otras emociones también de por medio. Se puede decir que la gente no cree ya. Porque, claro, a lo mejor puede ser que no cree, pero lo que pasa es que de repente hay mucha información por todos lados, po. Tenemos las noticias, y las noticias, de acuerdo a su edición, tienen distintos temas y cómo lo abordan. Tenemos las redes sociales también, por lo cual en las redes sociales de repente escuchamos a distintas personas que pueden decir cualquier cosa. Y de repente nosotros tendemos a confiar mucho de toda la información. Y como imagínense, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, y así podemos seguir sumando una gran cantidad. Por lo cual imagínate, toda esa cantidad de comunicación que nos llega, y toda con información distinta, hace que nosotros nos pongamos en ese ¿qué sucede realmente? ¿Para dónde vamos? ¿Terminará esto? ¿No terminará? ¿Qué tenemos que hacer? Etcétera, etcétera. Y eso se liga a todos los ámbitos, pues. Se va al ámbito educacional con nuestros hijos e hijas, se va al ámbito laboral, ¿cierto? Se va al ámbito familiar, y va trayendo, ¿cierto?, pensamiento. Yo le digo a los niños, los rollos, tú te enrollás y empezáis a pensar muchas cosas que de repente no encuentran una respuesta, y eso hace de que entres en esta incertidumbre, y con ello ansiedad, que es ponerse nervioso, ¿cierto? Esa sensación que te da en la guatita de no saber qué te pasa. Te viene la angustia, que está relacionado con la pena, que con esto que de repente andáis con el nudo en la garganta y no sabéis por qué es. Y todo eso hace que uno se sienta ahí como, ¿qué pasará? Usted en su estado, por supuesto no en su estado, en su profesión, ¿cómo podemos detectar en la casa, ahora que está escuchando a la dueña de casa, ayudando a sus hijos en las tareas online, o quizás esperando que llegue del colegio los que lo mandaron, cómo detectas tú que estás en un estado ansioso, ¿sí? O sea, síntomas preliminares básicos? Claro, dentro de la ansiedad, por ejemplo, está esto que yo les mencionaba, que era como una especie como de nerviosismo. Ya esto de no saber por qué, cómo me siento. El sistema nervioso que tiene uno actúa de una manera especial, por lo cual ante de repente los pensamientos que nosotros tenemos, se activa también mucho de nuestro cuerpo. Entonces de repente tenemos altas palpitaciones, tenemos sudoración, entre otras cosas, tenemos pensamientos que se vienen constantes y recursivos, que estos que vienen el mismo pensamiento una y otra vez y una y otra vez. Entonces todo eso tiene que ver con la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, se pueden hacer como muchísimas cosas, pero todo tiene que ir relacionado al poder justamente tener las respuestas. Una de las dificultades que nos cuesta a nosotros, de hecho nosotros desde educación hemos hecho algunas encuestas, seguramente las mamitas que nos están escuchando, las dueñas de casa, ha tenido que responder a alguna encuesta de parte de los establecimientos de manera online. Cuando nosotros hacemos esta encuesta, justamente poder conocer cuál es la situación en la cual están no solamente los niños, sino que también cómo están nuestras familias, las familias que son parte de nuestras comunidades educativas, y con ello también los docentes y los asistentes de la educación. Pero dentro de esta, ahí encontramos nosotros de que hay hartas situaciones que son complejas por parte de ellos.
sensación de protección, sensación de inseguridad, pena, inclusive la felicidad. Pero el tema es, ¿qué hacemos con esto? Como yo te decía, hay que buscar o tratar de encontrar, ¿cierto?, cuáles son las respuestas, porque lo cotidiano que nosotros hacemos, que es propio del ser humano, es que nos quedamos en el rollo, nos quedamos ahí en el problema, y ese problema le damos una vuelta, como te decía, le damos varias vueltas. Entonces de repente cuando nos entrampamos ahí, es como estar constantemente dentro de esta nube negra, entre comillas, ¿ya? Y por lo cual nos cuesta poder encontrar justamente qué es lo que nos va a ayudar a resolver esto. Entonces el tema que yo siempre les digo, y por lo menos dentro del trabajo que yo hacemos con los docentes, con los niños, encontramos que yo les digo de tirar una línea para poder conocer nuestra emoción, ya sea una emoción que esté ligada desde la pena o la rabia, o inclusive desde la felicidad, pero desde dónde viene. Siempre hay un punto de partida. Entonces nosotros debiésemos de poder lograr tirar esa línea para poder encontrar qué es lo que nos está causando esta pena, esta angustia, esta ansiedad. Y después de eso, el problema no seguirle dando vueltas, sino que ver qué es lo que podemos hacer con esto. Pero porque se supone que vamos tirando las líneas. Claro, pero ¿cómo nos sacamos eso? O sea, ¿cómo? Resolviendo, teniendo respuestas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, si tenemos ansiedad porque de repente no tenemos la información o no sabemos cómo apoyar a nuestros niños en la casa, por lo académico, por ejemplo, lo pedagógico, es necesario de que nosotros claramente no somos profesores, ni yo. De hecho, yo también tengo dificultad en la casa para poder enseñarle a mi hijo, a mi hija, que también están en una modalidad virtual, porque yo en muchas ocasiones no tengo como la herramienta para poder enseñarle como él espera. Entonces, nosotros tenemos que pedir ayuda, y los establecimientos están abiertos. De hecho, hay varias planificaciones por parte de ellos para poder dar justamente esa respuesta y poder apoyar a la familia en ese ámbito. Pero nosotros necesitamos que la familia se accione, en el buen sentido, y consulte cómo lo puedo hacer, y llegar al colegio para que el colegio pueda articular esa herramienta. Si yo tengo una dificultad ya en el ámbito familiar, por ejemplo, de que, por ejemplo, no sé, de que me molesta algo que hace mi pareja, de que no se organiza mi hijo, de que tengo que cumplir con muchas responsabilidades, yo tengo que poder ver, y yo me siento agobiado con todo eso, ¿cómo yo puedo planear para evitar de que ese agobio o todas esas sensaciones, ¿cierto?, se mantengan? Y a lo mejor los miembros de la familia, ¿cierto?, con una buena comunicación con ellos, pueden aportar justamente a la solución de ello, y hacer de que la mamita, la que está más a cargo de la casa, o quien esté a cargo de la casa, ¿cierto?, empiece a bajar y pueda delegar responsabilidades. Lo que nosotros hemos hecho de repente, por ejemplo, con nuestro hijo o hija, que absorbimos casi todo lo de ellos. Es decir, ya nuestro hijo casi no hacía la cama, no cumplía, de repente no hace sus cositas, y el niño va, y la niña tiene una rutina distinta a la que tenía en el colegio. Y ahora cuando entró al colegio, es volver a empezar, porque ellos se quedaron con 2 años que estuvieron trabajando en la modalidad de casa, y ahora nuevamente tienen que volver a retomar todo lo que tiene que ver con el colegio, por lo cual las emociones van pasando por todos lados, pero en la medida de que vamos encontrando esas respuestas, todos estos problemas van disminuyendo de a poquitito. Pero esa es la pega, ¿cómo la encontramos? ¿Qué es lo que nos produce esa angustia? ¿Qué nos produce esa ansiedad? Y después de eso, después que las detectamos, ¿cómo lo solucionamos? Conversando con la persona con la mejor yo tengo una dificultad o algún problema, o de quien yo requeriría alguna ayuda, por ejemplo, dentro de la casa. Si de repente me vuelve loco que mi hijo o mi hija deja las cosas aquí tiradas, después las deja allá, y de repente no digo nada y me masco todo eso, finalmente eso es enojo, rabia que va quedando ahí dentro, que va a llegar un momento que tú ¡pah!, explotáis. Eso, mira, la justa estaba en el mismo tema. Señora María me dice, Pepito, ¿cómo canalizar la ira con esto de la pandemia y las cosas que nos guardamos dentro, cómo sacarlas para poder dar la solución con lo que estáis conversando? Sí, justamente, es algo que nos ha pasado. Nosotros tenemos que ser capaces de poder encontrar, lo hago yo, de poder tener una red de apoyo. Por ejemplo, la red de apoyo importante tiene que ver con las parejas, inclusive nuestros hijos o hijas, pero nunca también olvidar de que nosotros a nuestro alrededor también tenemos otras personas, a las cuales nosotros tenemos que poder generar espacios de confianza para poder lograr de que esta comunicación nos ayude a nuestro bienestar. Entonces tenemos nuestro papá, nuestra mamá, abuelo, tía, hermanos, familiares,
que a lo mejor pueden ocupar ese espacio en el cual yo tengo que sacar afuera justamente este rollo. Si yo llego a la ira, es porque me guardé muchas cosas. Si yo exploto, es porque fui acumulando y llegó un momento en que ya no aguanté más y ¡pah!, exploté. Yo siempre les digo a los niños, a las niñas, que cuando uno tiene como problema y se lo guarda, es como que si estuviera con una mochila constante y me pasó un problema con un hijo, una hija, me quedé callado, me echo una piedra en la mochila. Tuve problemas con mi pareja, iba a que no hubiera más atado, me quedé callado, otra piedra en la mochila. Y así vamos metiendo piedra en nuestra mochila. Va a llegar un momento, claro, que obviamente con eso no vas a poder cargar. El tema es cómo nos libramos de todo eso. ¿Cachai? Y eso es justamente estableciendo buenas comunicaciones, comunicación directa. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un problema contigo, Pepito, yo espero, ¿cierto?, poder que nosotros nos comuniquemos y lo solucionemos en base a nuestra amistad, a lo que nos conocemos y en base a que nos llevemos bien. Pero si me quedo con eso adentro, yo te voy a mirar con rabia, te voy a mirar con enojo. Y eso al final no te va a cargar a ti, porque yo no te lo estoy diciendo. Yo me estoy llevando todo eso. Entonces es eso lo que yo tengo que poder canalizar adecuadamente con una buena conversación sana, una conversación sana. Si aquí no tenéis que agarrarte del moño, ni discutir, ni nada. Si muchos y muchas somos adultos y tenemos la capacidad de poder conversar adecuadamente, llevar una inquietud, llevar un problema y saber resolucionarlo con las personas con quien vivo, con nuestros amigos, con las personas que están a nuestro alrededor. Y de esa manera no te quedáis en el rollo, sino que vas generando solución, ¿cierto?, a estos rollos que finalmente están. Pero dejémoslo acá al ladito, hagamos el proceso de cómo los llevamos adelante. Y se van a ir dando cuenta de que esta mochila, en vez de irla llenando, les vais sacando piedra. ¿Cachai? Y obviamente la idea es que con este bienestar tú andís con la mochila que podáis cargar, y no con una expectativa así gigantesca de lo que podría ser, que lo que no sucedió, etcétera, etcétera, que finalmente a tu corazón le hace efecto. Mira, la señora Normita, Pepito, con esto de la pandemia se me produjo ansiedad y crisis de pánico. ¿Es posible que el dolor corporal se deba a eso? Sí, de hecho el cuerpo es muy sano, el cuerpo es muy sabio, Pepito. De hecho, nosotros cuando tenemos muchas dificultades, es decir, cuando visualizamos a nuestro alrededor que de repente no podemos resolver lo que pudiese estar, eso, lo que nosotros llamamos es que el cuerpo somatiza, se enferma. Y por eso le decía, si el cuerpo es muy sabio. Si tú estás resfriado, por ejemplo, el cuerpo te dice, te pone romadizo, te empieza a doler los músculos y te dice, anda a acostarte. Te está diciendo, descansa, porque descansando te vas a sentir mejor. ¿Y qué haces tú? Te medicamentas, te vas a tomar un descanso y posteriormente te sientes mejor. Cuando uno tiene problemas que están desde el índole psicológico, sucede algo parecido. También son dolores, son emociones que uno va teniendo y eso hace que el cuerpo también vaya absorbiendo todo ello. Entonces te duele, te pones nervioso, se te revuelve la guata, tenés nudo en la garganta, ¿cierto? Veis que todo lo que está a tu alrededor puede ser en contra, ¿cierto? Y al final lo que tú estás haciendo no es vivir, sino que es como sobrevivir. Entonces cambia el concepto, cambia como yo defino mi propia vida. O sea, pelear con uno mismo, estáis peleando contigo mismo. Claro, estáis peleando contigo mismo. Hay muchas cosas que influyen desde lo exterior, pero es importante de que cada uno de nosotros podamos comprender que depende también de cómo nosotros lo manejemos, cómo nosotros lo percibamos, cómo nosotros lo veamos, ¿cierto? Para que eso nos llegue o no. Por lo cual, si nosotros tenemos claridad de que yo, en este caso, soy el que puede construir cosas nuevas, soy yo el que puede crear cosas nuevas, cambiar muchas cosas que están en relación a mí, seguramente podemos tener mayor control de esta emoción. Ahora, es importante poder reconocerlas, y ese es un trabajo que tenemos que ir realizando paso a paso. De hecho, recién te estaba hablando de números de encuesta, y una de las encuestas mencionaba respecto de si los apoderados tenían las herramientas como para poder apoyar, ¿cierto?, emocionalmente a sus familias. Y muchos, dentro de ese porcentaje, decía de que en algunos casos no reconocía emociones, de que no conocía más o menos qué es lo que estaba pasando, como también habían porcentajes que sí podían hacer. Entonces, cuando un apoderado o un niño no reconoce sus emociones,
no voy a poder saber qué es lo que está sucediendo contigo. Si tú, por ejemplo, yo te miro a ti y de repente tú tienes una lágrima y yo interpreto que a lo mejor tú estás feliz, claramente no entendí tu emoción. Y eso sucede cotidianamente, sucede con nuestro hijo, especialmente porque ellos cambian constantemente. ¿Cachai? Entonces, es importante de saber reconocerlas. Es importante que yo como adulto lo sepa conocer para poder enseñárselos también a nuestros niños y niñas y también a nuestras parejas, a los amigos, de decirles así, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros dividimos nuestras emociones. Culturalmente nos han hecho pensar o hemos creído de que nosotros tenemos emociones negativas y positivas. Y nosotros tenemos emociones. Y las emociones nos sirven para distintas situaciones. Entonces, si tenéis miedo, por ejemplo, el miedo te prepara, te dispone, te pone en alerta. Y te dice, tú tienes que estar alerta ante una situación. Y por lo cual todo tu cuerpo se dispone para eso. ¿Se entiende? Aunque no haya tal situación. Aunque no haya tal situación. Entonces, porque la percepción, de repente tú puedes percibir a lo mejor que está ahí en peligro. ¿Y eso qué hace? Que te dispone a una situación particular. Y con ello una emoción. Pero si tú te quedáis pegado en el miedo y no reconoces cómo te ayuda el miedo, en este caso, que esta situación de alerta, finalmente yo la voy a poner en algún lugar, pues, es mala. ¿Cachai? Cuando a lo mejor el miedo yo lo puedo ver como algo bueno, pues. Porque esto que me asustó me puso en más atención. Se agudizaron mis sentidos, mi visión, se agudizó mi escucha y estoy más atento a lo que pueda suceder. Pues no sé si le ha pasado de repente que en la noche escucháis un ruido y que hay así. Claro. Y empezáis a escuchar con más claridad, empezáis a ver casi en la oscuridad. Andas al toro, ¿no? Así, claro, entonces eso tiene que ver con una emoción que tiene y está ligado, que uno culturalmente lo asegura hacia el lado negativo. Pero dentro de esto tiene muchos aspectos positivos que están ligados de que tú estás atento. Por lo cual nosotros tenemos que saber utilizar e interpretar adecuadamente estas emociones. Porque como les digo, hay emociones y vamos a tener emociones siempre. Pero la pena, cuando tú tenías una pena, ¿cierto? Si tú no llorases, ¿ya? A lo mejor vaya a absorber, te vaya a meter adentro de tu corazón toda esa angustia, po. Sin embargo, el cuerpo te dice, ante una pena, llora. ¿Y qué pasa cuando uno llora? Echa todo afuera, llora, sí, y podéis estar todo un día llorando, pero de repente cuando termináis de llorar, como que lo necesitabais. Y es por eso, el cuerpo es muy sabio, por lo cual uno tiene que ser coherente con las emociones que uno tiene. Y para eso tengo que saber reconocerlas, y tengo que saber reconocerlas especialmente en los más chiquititos con los que yo vivo. Porque los niños más pequeños que están en crecimiento, inclusive los adolescentes, en muchas ocasiones no saben interpretar esas emociones que nosotros como adultos ya conocimos porque hemos vivido más. Claro. Entonces ahí nosotros tenemos que poder... O sea, tenemos como referencia nuestra vida. O sea, el poder reconocer las emociones en nosotros mismos nos va a simplificar el poder reconocer esas mismas emociones en otras personas. Y a lo mejor ayudar a esas otras personas, especialmente a las que están a nuestro alrededor, ¿cierto? A que las reconozcan, que no las nieguen. Que no digan, no, que no tengo que llorar, yo soy machito, no, yo soy hembrita, tengo que llorar, no puedo llorar. No, si eso ya pasó, quedó bien en el pasado. Y nosotros tenemos que aprender a ser coherentes con esas emociones que estamos sintiendo, pero no como desde lo negativo, sino de poder comprender de que esto nos facilita, nos ayuda, nos dispone a algo especial. Por lo cual, a esa coherencia es lo que nosotros tenemos que poder tratar de llegar. Es complejo, si no le digo, pero si no partimos, es muy difícil de lo que podamos llegar justamente a esa meta de poder conocerla, de poder saber qué es lo que siente el otro, cómo lo siente, y dentro de esto también me permite a mí también inclusive ser, entre comillas, buena persona, porque yo sé lo que le va a doler al otro, se lo voy a decir con una palabra más respetuosa, o voy a cambiar mi comunicación para que a él o a ella no le genere un daño, ¿me entiendes? En el poder reconocer cómo yo entiendo, en el poder reconocer cómo va a ser tu emoción en esto que te voy a decir. ¿Cachai? Espectacular. Pepito, pregúntale al psicólogo. Tengo mis hijos, pero tengo mucho miedo de volverlos a enviar al colegio. ¿Será factible que esas emociones varíen
bueno, en consecuencia no quiere mandar a los niños al Sí, sí, colegio por supuesto. porque se siente Sí, presionado. por lo que pueda pasar, y eso es natural, porque es lo que ha sucedido también con más de la mitad de la población de nuestras comunidades educativas. Y están en su pleno derecho, si el regreso es voluntario, es gradual. Y eso les tiene que dar tranquilidad a las familias, porque finalmente ellas son las que deciden respecto de esto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros desde los establecimientos educacionales siempre vamos a buscar? Poder cumplir con todas las medidas sanitarias para evitar obviamente cualquier contagio. Lo que necesitamos es que la escuela, las escuelas en este caso, sean estas burbujas sanitarias, ¿cierto? Donde sea un espacio de protección. Por lo cual, ¿qué es lo que buscamos? De que docentes, asistentes de la educación y los niños y niñas siempre no solamente se puedan cumplir las medidas que están dentro del colegio, que buscamos constantemente llevarla a cabo, sino que siempre apelar al autocuidado también, es que es fundamental. Es decir, si un niño va a jugar, el niño también tiene que, porque nosotros vamos a pasar la mascarilla, vamos a pasar el protector, todos andaban, todos los niños, nosotros reconocemos inmediatamente cuando un niño llegó nuevo porque no viene con su protector, ¿me entiendes? Entonces hay alcohol gel por todos lados del colegio, baño, pasillo, cada vez que ingresa a una sala, dentro de sus propias salas, por lo cual las medidas sanitarias están dispuestas, pero siempre es importante saber, que el niño, la niña, el apoderado, el docente, el asistente de la educación, sepa también el cuidarse. Porque en este momento el cuidarse, no solamente te cuidáis tú, sino que estáis protegiendo también a tu compañero, Claro, protegiendo a tu compañera. Yo me cuido y te cuido. Exacto, justamente. Entonces, en la medida de que todos tengamos cierto este pensamiento de autocuidado, especialmente los niños, el espacio del colegio debiese ser un espacio de una burbuja sanitaria, donde no debiesen de haber contagios. ¿Se entiende? Si los contagios vienen desde afuera, generalmente. Por lo cual, nosotros buscamos de que esos contextos siempre estén ahí. Los miedos van a estar, ¿ya? La inseguridad, más que miedos, yo diría que son como inseguridades, porque es la incertidumbre, chuta, lo mando, pasará algo, que las nuevas variantes, etcétera, etcétera, por lo cual te causa. O sea, hay que estar consciente que de que va a pasar algo, va a pasar si ese es un hecho. Claro, pero va a evitar que ocurra en la medida de que nosotros nos cuidemos. Claro. Y aquí tenemos que tener esta visión de una visión compartida. Tendremos que aprender a vivir con ese miedo con el virus en sí. Existe la probabilidad, porque si uno tira así como hacia adelante, existe la probabilidad de que esto se mantenga un par de años quizás, por lo cual es una nueva forma de vivir y nosotros estamos en el proceso de adaptación a esa nueva forma de vivir. Por eso este cambio está de la mano de, por ejemplo, lo que dice la mamita, de que tiene miedo de mandar a los hijos al colegio, ¿se entiende? Pero cuando llegue el momento, ya cuando estemos ya adaptados, probablemente nosotros estemos funcionando ya desde el autocuidado, con medidas sanitarias, pero a lo mejor con casi la mayoría de los estudiantes en el establecimiento. Pero el proceso a que el apoderado y la mamita se sienta seguro, también va a depender en que ellos puedan observar de que en los colegios, ¿cierto?, se mantienen esto que yo te decía, estas burbujas sanitarias, este espacio de protección en donde buscamos de que no entre, ¿cierto?, el virus. De hecho, si nosotros hemos hecho algunas capacitaciones, se han hecho capacitaciones en los colegios, en donde se pide, ¿cierto?, el autocuidado al docente y asistente. Es decir, de que si ellos consideran de que tienen algunos síntomas, inmediatamente que ellos no asistan al establecimiento y que informen, ¿cierto? Porque la medida es la prevención. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar, hacer, la prevención. Por lo cual, si yo tengo un síntoma como docente o asistente de la educación, ellos tienen la obligatoriedad, porque ponen en riesgo, ¿cierto?, al resto de la población. Por lo cual tienen la obligatoriedad de comunicarse con las directoras, ¿cierto?, y informar, estoy en esta condición. Y él tiene la obligación o inmediatez de tener que hacerse el PCR, esperar el tiempo, etcétera, etcétera, especialmente si somos contacto estrecho y todo eso. Por lo cual, buscamos generar esta cultura de autocuidado desde el establecimiento, hacia los niños, hacia los docentes, los asistentes. Y gracias hasta el momento hemos tenido algunos casos bien particulares en algunas escuelas, esporádicos nomás, pero se han resuelto adecuadamente. Por lo cual tenemos y esto, como les decía,
va a seguir sucediendo, pero si las personas logran confiar en las medidas que están tomando los establecimientos, deben de tener la confianza de que siempre se va a buscar, ¿cierto?, que preventivamente sea un espacio protegido. Increíble, pero cierto. Y da poquitito, si es como le decía. Estamos en un periodo, en resumen, tenemos que adaptarnos, tenemos que sacar nuestras emociones, ver la vida con otros ojos, comprenderlas, entenderlas, buscar, si tenemos, no hablar de emociones negativas ni positivas, sino que son emociones en general, que nos ayudan, nos protegen, nos disponen, ¿ya?, como seres humanos, ¿ya?, y que está ligado de nuestros, y si tenemos esto, poder encontrar, ¿cierto?, desde dónde vienen, para que podamos hacer algo con ellas y poder solucionar y evitar de que esta emoción, ¿cierto?, nos acongoje, nos haga ansiedad, nos tire para abajo. ¿Ya? El tema es que las emociones van a estar, los problemas van a estar, pero si yo me quedo pegado ahí, no voy a ver ni de dónde vienen, ni hacia dónde tengo que llevarlas para poder hacer algo al respecto. Claro, y destacar también que esto no va a ser una solución inmediata, es un trabajo constante por parte de la persona. Exacto. Tener fuerza de voluntad, o sea, día a día ir poniendo un poquito más para ir sacando todo este peso que tenemos encima. Claro, hay gente que va a decir, voy, me automedico, chao. O sea, no, claro, y ojalá no llegue a eso. Sí, porque va a atacar solamente el problema por el instante, pero no el de fondo. Por supuesto, a lo mejor se va a dormir y va a bajar la ansiedad, pero cuando despierte probablemente va a estar en la situación y va a seguir viviendo situaciones similares. Y quizás al doble. O probablemente el doble, porque como decíamos, la mochila seguimos cargando. Porque uno puede estar durmiendo, pero su subconsciente, dijo el doctor Freud, que sigue trabajando. Claro, o sea, el cerebro es mágico. Yo siempre he visto, y de hecho, cuando nosotros descansamos, no sé si de repente, cuando nosotros tenemos sueños que tienen que ver con lo que vivimos durante el día, respecto de lo que pensamos, respecto de nuestras ideales, respecto de que si de repente pensé de ir a comprar al negocio, o de repente entre medio quise ir a la playa, todo eso en la noche uno lo sueña, y de repente es mucha información que nosotros decimos que está condensada, que es como que cuando pescáis plasticinas de distintos colores y le hacía una pelotita, ¿cierto? Tú veías ahí que tenías rojo, azul, pero está todo en una pelotita. Algo así funcionan los sueños. Es increíble. Y es por eso que de repente, no sé, estáis hablando con tu hijo en un sueño y de repente abrís una puerta y estáis en la playa. Y pasáis de momentos así que uno de repente no entiende. Y es porque el cerebro en la noche, ¿cierto?, tiene la misma funcionalidad que cuando nosotros estamos despiertos. Y la mayoría de las veces despertáis, cuando te pasa eso, despertáis mojado entero, como que habéis tenido fiebre, transpirado. Claro. Y esos síntomas de ansiedad ya cuando estáis casi. Lo que pasa es que seguramente lo que soñaste, lo que pensaste, está relacionado a algo que viviste durante tu cotidiano y que está ligado a lo mejor a un problema que no ha sido resuelto, o a una emoción que no he podido entender. Entonces eso claramente nos complejiza y hace de que no tengamos un dormir tranquilo. Entonces ahí empezáis a darle vuelta y de repente te despertáis en la noche, después como que dormitáis, después despertáis y en la mañana claramente, como no descansaste el tiempo que tú debieses de haber descansado, despertáis más cansado. Uno lo asocia en muchas ocasiones con esta emoción, con este pensamiento, y entonces te empezáis a achacar. ¿Ya? Imagínate que nosotros debiésemos de poder dormir a nuestra edad. Yo tengo 40 y... tantos, 40 y tantos. Y yo debiese de poder dormir 8 o 9 horas. Pregúntale a cualquier chileno o chilena si duerme 8 o 9 horas. No, la mayoría no. Existe poca probabilidad. El chileno o chilena, por temas laborales, por la cantidad de trabajo que tiene en la casa, hijos, tareas, ¿cuánto dormirá? ¿7 horas? ¿6 horas? En lo ideal. Por lo cual no estamos descansando también lo suficiente. Nuestra cabeza está, como le decíamos al principio, laboral, colegio, casa, familia, tío, abuela, está por todos lados. Al final el que pide auxilio es el cuerpo. Y el cuerpo somatiza, que es lo que decíamos, pues se enferma. Entonces viene la ansiedad, la angustia, y viene todas esas sensaciones que están ahí. Bueno, Felipe, le queremos agradecer porque... No, lo que quieras, por favor. Sí. Lo que pasa es que, mostrarle a la población, ¿cierto?, que tenga la tranquilidad. Las escuelas toman todas las medidas sanitarias que son las indicadoras desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud. Estamos buscando de que podamos potenciar aprendizajes, pero con foco en lo socioemocional,
buscamos poder apoyar lo máximo que podemos a nuestros estudiantes en esa área, ¿ya? Por lo cual la invitación es no solamente para los niños que tengan que ver desde la escuela, de que vean, de que enseñen respecto del autocuidado, sino que también nuestros estudiantes de la noche, que también que tengan la confianza de que se acercan a nuestro establecimiento, que se comuniquen con sus profesores y profesoras, que si tienen dificultad de poder asistir o conectarse a Zoom, que le informen para que nosotros poder tener conocimiento de poder generar estrategias que vayan en beneficio de su proceso educacional y también de su proceso emocional. Así que la invitación es que se acerquen, conversen con nosotros, ¿cierto? Para poder saber cómo están y poder tomar acciones que vayan claramente en el beneficio de su aspecto pedagógico como también de su aspecto emocional. Es el llamado para los chicos de la vespertina, muy atento con eso, ¿ah? Muy atento, importante. Sí, pues todos tienen apoyo, desde el más chiquitito hasta el adulto que está nivelando sus estudios. Hay una preocupación constante por ustedes. Aquí nos está aclarando nuestro querido psicólogo, ¿ah? Así que las puertas están abiertas y nosotros necesitamos conocer de ellos. Así que nos disculpen las familias, los que son parte de las comunidades educativas, ya si de repente los agobiamos a lo mejor con una encuesta, porque lo que buscamos a través de ellas son justamente es poder conocer cómo están. A través de esta encuesta, al principio de la pandemia, dirigimos ayudas, se hicieron canastas. Son necesarias. Se cambiaron la estrategia. En el fondo son necesarias. Son necesarias. Buscamos la información y podemos accionar, saber qué hacer con esta información que ellos nos entregan. Por lo cual es importante que mantengamos, ¿cierto?, lo que sucedía antes, de distintas formas. Hemos aprendido nuevas formas de comunicación. Por lo cual, ocupemos esa nueva forma de comunicación para hablar con nuestros profes, con nuestras directoras y poder mostrarles, ¿sabes qué? Estamos en esto. Esta es mi decisión. Esto es lo que quiero hacer. Necesito ayuda en esto. Acompáñenme en esto otro. Porque de esa manera nosotros articulamos, ¿cierto?, planes, acciones que vayan justamente en el beneficio, no solamente de los niños y niñas, sino que también de nuestra familia. Increíble. Pero de que afecta, ese es un hecho. Sí, pues. Así que es importante las emociones, pues, Pepito. Así que hay que aprender a conocerse, eso es fundamental. Ya, entonces lo vamos a dejar comprometido para una vez a la semana que venga con nosotros si tiene tiempo, por supuesto, para Pepito, hablar lo que gusten. Un próximo tema muy importante que dejó marcado, porque de aquí de acuerdo a las preguntas, las emociones. Exacto, las emociones, fundamental. Entonces la próxima semana, si Dios así lo quiere, lo permite, esperamos tenerlo de nuevo para hablar del punto ese, las emociones en la familia con respecto a la pandemia y el diario vivir que estamos acostumbrándolo hoy en día. Por supuesto, encantado de venir para hablar con ustedes. Así que y de responder cualquier duda o consulta que puedan surgir de todas las personas que puedan estar escuchando. Le agradezco de corazón, Pablo, amigo mío. Muchas gracias, amigo. Usted sabe que tiene las puertas abiertas, aquí informaciones, después tienen actividades las cuales vamos a estar dando a conocer. Eso, el día sábado hay una actividad para el Día del Niño desde la organización de la OPD de la Infancia y la Municipalidad, que va desde las 11 de la mañana de manera virtual. Yeah. Así que vean las redes sociales, mi Facebook, Felipe Pardo Psicólogo, el de la OPD Rinconá, Municipalidad de Rinconá, para que los niños puedan participar. Hay actividades bastante entretenidas, hasta un concurso de Fortnite, en que los niños se pueden inscribir, mandar videos, así que va a estar bastante entretenido el sábado, así que la invitación claramente está hecha. Está hecha. Le agradecemos, que tenga un excelente fin de semana, un bonito fin de semana. Yo sé que usted trabaja de pe a pa, de lunes a domingo, pero le agradecemos igual. Lo esperamos la próxima semana entonces, comprometido, Pepito, para hablar de las emociones con respecto a esta pandemia junto a nuestro querido Felipe Pardo. Le deseo lo mejor para este fin de semana. Muchas gracias. Y de esta forma, por supuesto, mira qué interesante, es muy, pero muy interesante saber lo que está pasando.